Muy buenos días. Dentro del curso Gestión del Cambio e Innovación en la Gestión Estatal, entramos al módulo 3, Neurociencia, el cerebro, la emoción y el cambio. Ahora vamos a desarrollar el tema Herramientas del líder para lograr la innovación. Competencias para la comunicación del líder. En primer lugar, tenemos los conocimientos, o sea, el saber, los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro proceso educativo hasta el nivel superior y hasta las maestrías o doctorados que tengamos. En segundo lugar está la competencia de las habilidades, ya no solo saber, sino saber hacer, o sea, aplicar los conocimientos a la práctica, a las técnicas, a las estrategias. Y en tercer lugar tenemos las actitudes, el saber sentir. Se refiere a las emociones y los sentimientos. Un buen líder sabe controlar, no al 100% porque eso es utópico, sino controlar, llevar las riendas de sus sentimientos a la hora de relacionarse con su gente. A pesar de que todos pregonaban A, Enrique, en este ejemplo, pensaba que era B, y así lo declaró. Todos lo miraron extrañados y a coro empezaron a gritarle A. Enrique se retiró fastidiado. Empezó a dudar de su posición por tanta presión social. Estaré equivocado, pensó, y abandonó su idea B. Pero encontró un libro. Leyendo el libro, descubrió la confirmación de su posición B y comprobó que hay que defender la propia postura con buenos argumentos sin dejarse avasallar por las mayorías, a veces equivocadas. Veamos ahora habilidades del líder para comunicarse. La primera es saber planear. Explicar después los elementos de la planeación, escuchar las opiniones, las intervenciones y las observaciones de sus colaboradores y verificar la aplicación de lo planeado. En segundo lugar, plantearse qué quiero comunicar y a quién o quiénes serán mis interlocutores. Escoger el momento más oportuno porque hay mensajes que en determinado momento nos los pueden recibir de mil amores, pero el mismo mensaje en otra circunstancia o en otro momento nos puede mandar al diablo. Escuchar con atención e interés. Escuchar con atención quiere decir prestar no solo los oídos, sino la vista y todo el cuerpo para tratar de comprender no solo lo que escuchamos, sino lo que nos quieren comunicar. Cuidado con los gestos y el tono de la voz, tanto cuando escuchamos como cuando nos comunicamos. Tiene que haber coherencia entre los gestos, el tono de voz y el mensaje que estamos dando. Evitar las ambigüedades y ser tolerante a estas ambigüedades. Las ambigüedades se dan cuando el que comunica utiliza palabras o expresiones lingüísticas que permiten más de una interpretación y no tenemos la certeza de que la interpretación que dé el interlocutor sea la que nosotros queremos. Para graficar de alguna manera esto, veamos algunas figuras gráficas que nos demuestran lo que es la ambigüedad. Tolerancia a la ambigüedad. En esta figura que estamos observando, algunos pueden descubrir dos triángulos, uno blanco y otro blanco pero con los bordes oscuros. El triángulo blanco estaría montado sobre 3 fichas o monedas. Algunos en esta figura podrían descubrir una estrella
Sin embargo, si analizamos objetivamente, diríamos que en esta figura solo hay 3 ángulos y 3 Pacma. Todo lo demás son interpretaciones que la Gestalt nos sugiere. Acá tenemos una serie de líneas verticales. La pregunta es, ¿estas verticales son paralelas o no? Aparentemente no, porque parece que se van juntando o se van separando. Sin embargo, hacemos la verificación y comprobamos que realmente son exactamente paralelas. Acá tenemos una tradicional figura ambigua. Podemos descubrir un frutero o 2 personas, 2 siluetas que se están mirando. Pero hay un pequeño detalle. Si yo quiero ver la figura del frutero, diremos que lo que está iluminado es la figura y lo que está en sombra es el fondo. Pero si quiero ver las siluetas, diré por el contrario que lo que está iluminado es el fondo y lo que está en sombra es la figura. Es un juego de figura y fondo y lo puedo cambiar de uno a otro a mi antojo. Tenemos en esta nueva figura una cara que nos está mirando con los ojos abiertos. Pero si observamos más detenidamente, podemos también ver en esta figura 2 caras que se están mutuamente mirando, separados por un candelabro. Ahora tenemos la fotografía de un jarrón. El fotógrafo ha tomado la foto de tal manera que podemos ver a la izquierda, en las sombras, una silueta de un caballero y a la derecha la silueta de una dama. En esta conocida figura podemos ver 2 ancianos que se están mirando mutuamente, un anciano a la derecha y una anciana a la izquierda. Si observamos el rostro del anciano, vemos dentro de él un mexicano, un charro mexicano con su guitarrón de mariachi y su sombrero mexicano. Lo que antes era la oreja del anciano es ahora una señora que está saliendo por una puerta. A la izquierda, el rostro de la anciana, en él vemos a una mexicana con sus canastas de enchiladas sobre la cabeza y una botella de tequila, aparentemente el arete de la anciana. Entre ambos podemos ver un cáliz dorado. Siguiendo con las figuras ambiguas, vemos ahora un indio apache con su tocado de plumas, pero también podemos ver en esta misma figura un apache que se está despidiendo en la noche. Nieve en las rocas o caballos en la nieve. ¿Cuántos caballos vemos? En realidad vemos 3 caballos adultos y 2 caballos chiquitos, ¿no? ¿Cuántos años tiene el personaje de esta figura? ¿15 o 90? Si queremos ver a la quinceañera, diremos que está mirando hacia el fondo, en el cuello tiene una gargantilla, vemos su mentón y su ojo. Pero si queremos ver a la anciana, diremos que la antigua gargantilla es su boca, debajo está el mentón o barbilla, tiene una nariz pronunciada, nariz con yapa, y vemos también su ojo. Una vez que hemos visto las 2 interpretaciones, podemos pasar de una a la otra a nuestro gusto. Acá tenemos una representación un poco más artística de la misma figura ambigua. Podemos ver entonces a la jovencita que está mirando hacia atrás o a la anciana que está también hacia un lado. Podemos ver en esta figura una especie de figura triangular, construida con unos cubos. Parece que la línea vertical hace ángulo recto con la horizontal que va hacia el fondo.
la cual al mismo tiempo hace ángulo recto con la que va hacia la derecha. El papel aguanta todo, esto en la realidad es imposible. Y en esta figura, ¿qué vemos? ¿Un pato o un conejo? Si queremos ver el pato, diremos que su pico está hacia la izquierda, su ojo y su cabeza. Si queremos ver el conejo, diremos que de derecha a izquierda, su cabeza, el ojo y sus orejas largas. Acá tenemos una figura muy interesante y nos preguntamos, ¿este monumento tiene 2 o 3 columnas? Si lo analizamos de arriba para abajo, vemos 3 columnas con sus capiteles dóricos. Sin embargo, si observamos mirando desde abajo hacia arriba, vemos que solo hay 2 columnas sobre la base. Y no podemos apreciar exactamente en qué punto las 2 columnas se convierten en 3 o las 3 de arriba para abajo se convierten en 2 de abajo para arriba. Algo parecido pasa con esta otra figura, un arco de triunfo que los romanos construían en los lugares donde ganaban alguna batalla. Aquí, al revés de la anterior, si miramos de abajo hacia arriba, vemos 3 columnas cilíndricas, pero si miramos de arriba hacia abajo, parece una gran puerta con las paredes planas y no redondas. Igualmente es difícil percibir cuando las 3 columnas de abajo hacia arriba se convierten en 2 columnas cuadradas de arriba para abajo. Y por último vemos un retrato del Quijote de la Mancha, el personaje de la novela de Cervantes. Pero si observamos esta figura con mayor detenimiento, descubrimos que en el ojo derecho está la cabeza del mismo Quijote. Lo que antes era su bigote ahora es la lanza, y el Quijote está montado sobre su caballo Rocinante. El ojo de la izquierda es don Sancho Panza, que también va montado sobre su burro. La cabeza del primer retrato ahora vemos que es un molino de viento, que él alucinaba que eran gigantes. En la parte superior izquierda podemos observar a Dulcinea del Toboso, cuyo verdadero nombre era Aldonza y era una mujer cualquiera de una de las ventas que él visitó en sus correrías. Muy bien, con estas figuras hemos demostrado que una misma realidad puede ser interpretada de diferentes maneras. Y esto es lo que debemos evitar cuando, como líderes, tratamos de comunicarnos, evitar utilizar palabras o expresiones ambiguas, o sea, que permiten más de una interpretación. Veamos ahora las habilidades del líder para hablar con eficiencia. En primer lugar, adaptar el enfoque al interlocutor. Tenemos que pensar quién es nuestro interlocutor, cuál es su cultura, cuál es su nivel educativo, cuáles son sus preguntas o sus reclamos. Mirar al oyente. Cuando uno conversa con una persona o con un grupo, debe cruzar la mirada con todos y cada uno de los del grupo. De esta manera involucramos psicológicamente a todos. Cada uno piensa que lo que estás diciendo se lo diriges personalmente a él, aunque sea solo uno dentro del grupo. Hablar sobre una cosa a la vez. Poner sobre el tapete varios temas lo único que hace es confundir al interlocutor. Evitar ataques o evasivas, o sea, utilizar la asertividad donde yo defiendo mis derechos sin conculcar los derechos de los demás. No sea sobrado ni suponga que no saben los interlocutores. Las personas rechazan diametralmente cuando una persona es sobrada o creída y que se cree realmente por encima del nivel de los demás. Ante las preguntas, hable con calma. Frente a una pregunta, primero piense.
Refrasee la pregunta para verificar que ha entendido bien lo que le están preguntando. Si tiene la respuesta, conteste con calma. Si no tiene la respuesta en este momento, puede utilizar una de estas técnicas. Primero, invitar al que preguntó a que se quede al final de la charla para resolverle la pregunta y no desviarnos del tema. Al final de la charla, tocata y fuga, todos se van, es raro que el que había preguntado se quede, pero de quedarse ya el roche es solo con él y no con todo el grupo. Cuando a veces nos hacen preguntas que nos obligarían a salirnos del tema, lo que tenemos que hacer es explicitarlo, decirle que hemos venido para tratar un tema y no este otro, que en todo caso podemos dar respuesta a esta inquietud en la charla siguiente, si es un ciclo de charlas, o que se quede la persona, como habíamos dicho antes, al final de la charla. Lo que jamás debemos hacer es improvisar una respuesta si no tenemos certeza y seguridad de la respuesta que vamos a dar. Habilidades para hacer aceptar nuestras ideas. A veces encontramos resistencia o rechazo en las personas con respecto al punto de vista o a la propuesta que queremos hacer. Primero debemos conocer bien lo que se va a proponer, o sea, estudiar la propuesta que queremos dar al grupo y mirar los pros y los contras, ir bien preparado. Conocer al destinatario de la propuesta, quién es, a qué cultura pertenece, qué nivel educativo tiene, cuáles son sus expectativas. Planear el enfoque, o sea, cuándo se realizaría, dónde, cómo, quién, con qué, hasta cuándo, etc. Manejar las objeciones, escuchar con atención las preguntas y utilizar lo que hemos dicho en la transparencia anterior, las técnicas para contestar preguntas. Concluir el proceso de convencimiento, resumiendo lo que se ha acordado, haciendo un ánimo a la gente para que participe. ¿Cómo hacer que la gente se sienta importante? Primero, escuchar al interlocutor. Escuchar quiere decir prestar no solo los oídos, sino los ojos y toda la persona para tratar de comprender, como dijimos antes, no solo lo que dice, sino lo que quiere comunicar. Segundo, hacer cumplidos y felicitar, gratificar a la gente y agradecer que nos escuche. Use los nombres propios. El nombre propio nos acerca a las personas. Los apellidos, a veces los de difícil pronunciación o escritura, nos distancian. Haga una pausa antes de responder. Piénselo, refrasee la pregunta y recién conteste. Use sus palabras, o sea, las palabras del interlocutor, que es lo que más le gusta escuchar es tú y tuyo, y no yo, ¿no? Porque el yoísmo genera una percepción de soberbia, de creidez. Sexto, preste atención a todos en un grupo, no tener huérfanos de mirada. Cuando uno da una charla o conversa con un grupo, hay que democráticamente repartir miradas para todos. Les voy a contar ahora el cuento de la ciega. Había una ciega sentada en la calle, con una taza y un pedazo de cartón escrito con tinta negra, que decía: «Por favor, ayúdeme, soy ciega». Un creativo de publicidad que pasaba frente a ella se detuvo y observó unas pocas monedas en la taza. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta, tomó un marcador negro que él llevaba y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue. Por la tarde el creativo volvió a pasar frente a la ciega que pedía limosna. Su taza estaba llena de billetes y monedas. La ciega reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él el que reescribió su cartel y sobre todo qué es lo que había escrito. El publicista le contestó: «Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras». Sonrió y siguió su camino.
el nuevo mensaje decía: hoy es primavera y no puedo verla. Muy bien, esto nos lleva a la creatividad. La creatividad que tuvo el publicista para variar el mensaje del cartón y que fue realmente lo que permitió un resultado exitoso con respecto a las monedas y billetes que cosechó la siega. Cuando hablamos de creatividad, generalmente asociamos la creatividad con publicistas, artistas, diseñadores, arquitectos, actores, actrices, cantantes, etc. Sin embargo, les voy a decir que la creatividad es un potencial que todos y todas tenemos de nacimiento. La creatividad viene de fábrica, como podríamos decir. Existen muchas definiciones de creatividad y hoy he traído una que me parece interesante para compartirla con ustedes. Creatividad es una actitud mental por la que frente a un problema se plantean varias opciones de solución y se escoge la mejor. Es una actitud mental, no habla de habilidades o destrezas que pueden complementar, pero básicamente es una actitud mental, o sea, está acá arriba, en la azotea de cada uno de nosotros. A través de esta actitud mental, frente a cualquier problema, no nos lanzamos a la primera idea que se nos ocurre, sino planteamos varias opciones. Ahí está el detalle, plantear varias opciones de solución y escoger la mejor. Lo que generalmente hacemos cuando tenemos un problema es: ¿qué hago? ¿Qué hago frente a esta situación? Y cuando se nos prende el foquito, nos viene alguna idea, nos aventamos a aplicar esa idea, para después, cuando ya la estamos aplicando, darnos cuenta que teníamos esta segunda solución más barata, esta tercera solución más rápida, esta cuarta que no genera ningún problema, y justo fuimos a aplicar la menos eficaz. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, este problema nos genera una dosis de tensión, de estrés. Y en esa situación no podemos escoger con demasiada claridad la solución. Mientras que si tomamos un tiempo, respiramos hondo y pensamos cuáles podrían ser las posibles soluciones, las alternativas de solución, y después las comparamos, podemos descubrir cuál es la mejor. Algunas personas me han dicho: yo soy intuitivo, yo soy intuitiva y lo primero que se me ocurre es lo mejor. ¿Cómo sabes, les pregunto yo, que lo que se te ha ocurrido como primera idea es la mejor si no puedes compararla con otras? Piensa 2 o 3 o 4 o más y recién ahí puedes comparar y decir cuál es la mejor. Mis alumnos de un taller de creatividad han elaborado un eslogan que dice: desconfía siempre de la primera idea, generalmente no es la mejor. Yo confío en este eslogan, o sea, desconfiar siempre de la primera idea. Hemos dicho que la primera idea generalmente no es la mejor. ¿Por qué? Porque estamos estresados, estamos preocupados, estamos nerviosos. Mientras que si respiramos hondo y pensamos varias alternativas, entonces podemos encontrar una mejor. Así que el eslogan dice: desconfía siempre de la primera idea, generalmente no es la mejor. Y quiero proponerles una pequeña práctica para aplicar esto que acabamos de decir. Desconfía de la primera idea, generalmente no es la mejor. A ver, en esta figura que tenemos delante, ¿cuántos cuadrados ven ustedes? Es muy probable que algunos digan 16. Otros de repente dicen 17 contando el conjunto de todos los que tenemos delante. Pero en realidad, ¿cuántos cuadrados hay en esta figura? En realidad, de estos chiquitos hay realmente 16. Pero no son los únicos, porque hay uno grandazo, el conjunto de todos ellos. Ya tenemos 17. Después, en cada ángulo tenemos un cuadrado compuesto por 4 cuadrantes. Ya tenemos 4 más, o sea, 21.
Al centro tenemos otro. Sobre este, en la parte central superior, hay uno más, igual en la parte izquierda, en la parte de abajo y en la parte derecha. Finalmente, tenemos también cuadrados formados por 9 cuadraditos, uno en cada esquina. En total, entonces, eran 30, y no los 16 que algunos piensan inicialmente. Historia de una ranita. Para leer, meditar y revisar y reenviar, pues cruelmente es cierto y verdadero. Desde la alegoría de la caverna de Platón a Matrix, pasando por las fábulas de Le Fontaine, el lenguaje simbólico es un medio privilegiado para inducir a la reflexión y transmitir las ideas. Oliver Clerc, escritor y filósofo, en este breve cuento suyo, a través de la metáfora, pone en evidencia las funestas consecuencias de la no conciencia del lento cambiar, que infecta nuestra salud, nuestras relaciones, la evolución social y el ambiente. Un condensado de vida y de sabiduría que cada uno podrá plantar en su propio jardín para gozar sus frutos. La ranita que no sabía que estaba cocinándose. Imagínate una cacerola llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una pequeña ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo la cacerola y el agua se calienta lentamente. El agua, despacio, despacio, se va poniendo tibia. La ranita encuentra esto más bien agradable y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo. Ahora el agua está caliente, más de lo que la ranita puede gozar. Se siente un poco cansada, pero no obstante eso no se asusta. Ahora el agua está verdaderamente caliente y la ranita comienza a encontrar esto desagradable, pero está muy debilitada y no hace nada. La temperatura continúa subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua a 50 grados, con un golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola. Esto demuestra que cuando un cambio viene de un modo suficientemente lento, escapa a la conciencia y no provoca en la mayor parte de los casos ninguna reacción, oposición o revuelta. Si miramos lo que sucede en nuestra sociedad desde hace algunas décadas, podemos ver que estamos sufriendo una lenta deriva a la cual nos estamos habituando. Muchas cosas que nos habrían hecho horrorizar 30 o 40 años atrás han sido poco a poco banalizadas y hoy no nos preocupan o no nos dejan indiferentes. En nombre del progreso, de la ciencia y del aprovechamiento, se efectúan continuos ataques a las libertades individuales, a la dignidad, a la integridad de la naturaleza, a la belleza y a la felicidad de vivir, lenta e inexorablemente, con la constante complicidad de las víctimas inconscientes o quizá incapaces de defenderse. Las negras previsiones para nuestro futuro, en vez de suscitar reacciones y medidas preventivas, no hacen más que preparar psicológicamente a la gente para aceptar las condiciones de vida decadentes y dramáticas. El martilleo continuo de informaciones por parte de los medios satura los cerebros, que no están ya en condiciones de distinguir las cosas. Cuando hablé de esto por primera vez, era pensando en el mañana. Ahora es para hoy. Conciencia o cocción. Debemos elegir. Entonces, si no estás como la ranita ya medio cocinado o cocinada, da un salto con tus patas antes que sea demasiado tarde. ¿Estamos medio cocinados o no? Bien, en esta última parte de la charla vamos a analizar algunas técnicas para producir ideas dentro de lo que sería la creatividad como uno de los atributos que debe tener el líder.
Las técnicas que vamos a ver son, primero, una que se llama ¿qué pasaría si...? puntos suspensivos. La segunda, combinador de variables. La tercera, la técnica del semáforo, lluvia de ideas o brainstorming, muy conocida. Después tenemos la lista de verificación y finalmente 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Comencemos con la primera. ¿Qué pasaría si...? Esta es una pregunta que sirve para estimular la imaginación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos otro ojo detrás de la cabeza? ¿Qué ventajas reportaría para nosotros? No necesitaríamos el espejo retrovisor en el carro. Sería más difícil que nos asaltaran por la espalda. ¿Qué pasaría si necesitáramos comer una sola vez a la semana? Todos estaríamos con una silueta envidiable. Ahorraríamos mucho en comida. ¿Qué pasaría si necesitáramos dormir un solo día al mes? Ganaríamos 29 o 30 noches para trabajar o divertirnos. ¿Qué pasaría si nuestro cuello pudiera estirarse 1 metro, tipo telescópico? Podríamos asistir a un espectáculo y acomodar nuestra cabeza de tal manera que las anteriores no nos impidan disfrutarlo. ¿Qué pasaría si cruzáramos una tortuga y un conejo? Nacerían tortunejos, o sea, unos animales con un caparazón muy fuerte, pero de altísima velocidad. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos telepatía? Sería la ruina para la Telefónica, Claro y etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hacemos al revés? Si este plan de trabajo, si esta estructura la planteamos al revés. Muy bien, estas preguntas son preguntas que nos llevan a cuestionar lo que estamos pensando y lanzarnos con un poco de audacia a plantear medidas a veces imaginativas, atrevidas o audaces, para llegar a veces a soluciones que de otra manera no se nos hubieran ocurrido. La segunda técnica le llamamos combinador de variables. Se usa para mejorar un programa, un sistema, un artefacto, un proyecto, una herramienta o un plan de trabajo. Como ejemplo, vamos a tratar de mejorar un lapicero. Repito que sirve no solo para esto, sino para mejorar un proyecto, una herramienta, un artefacto, un sistema, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es descomponer lo que queremos mejorar en sus atributos más significativos. Por ejemplo, si hablamos del lapicero, tendríamos de qué material puede estar hecho, qué forma tiene, qué color, qué carga, qué mecanismos o qué accesorios. Pensemos por un ratito de qué material puede estar hecho un lapicero. Un lapicero puede estar hecho de plástico, de cartón, de metal, de oro, de plata, de hueso. Veamos algunas alternativas más. Plástico, caucho, madera, metal, vidrio, hueso, arcilla, jeve, fibra de vidrio, acrílico, cartón o caramelo. La forma. Pensemos la forma que puede tener un lapicero y dejemos volar nuestra imaginación. Puede ser forma cilíndrica, prismática, triangular, aplastada, en espiral, etcétera, ¿no? Cilindro, prisma, triángulo, forma anatómica, le gusta un poco a los mañosos, cigarrillo, pluma, pez, tótem, pulsera, ave, plátano, hueso. El color de un lapicero puede ser de muchos colores, rojo, azul, verde, incoloro, transparente, arco iris. Veamos pues algunas alternativas. Rayado, espiral, tornasol, floreado, fosforescente, con dibujos animados, transparente, degradé, con logotipos, con flores, etc. La carga tradicional de un lapicero es la tinta seca, pero podríamos ponerle tinta líquida,
tinta china, tinta de colores, podríamos cargarlo con crayola, con óleo y con otras cosas más, ¿no? Tinta seca, líquida, grafito, crayola, tiza, betún, carga láser, carga múltiple, liquid paper para corregir, perfume, ácido paralizador para los asaltantes, chocolate derretido, dardos, un poco más agresivo. Mecanismos. El mecanismo más conocido de un lapicero es la rosca, la presión, el clip, la bolita que está en la punta que permite salir la tinta seca de manera uniforme. Puede tener como mecanismos pilas, energía solar, puede ser eléctrico, automático, puede tener imán, flotación, vaso capilar. Accesorios. ¿Qué accesorios le podemos añadir a un lapicero? Reloj, una brújula, una linterna, un llavero, una calculadora, un termómetro, alarma, pito, celular, puntero, medidor de aire, cámara fotográfica, cronómetro, borrador. Una vez que hemos llenado en cada una de las columnas de los atributos o características de lo que queremos mejorar, podemos encontrar, mirando horizontalmente cada línea, unos lapiceros bastante originales. Un lapicero de plástico de forma cilíndrica, color rojo, usa tinta seca, resorte y además tiene un reloj o una brújula. Otro podría ser de caucho en forma de prisma, color verde, tiene tinta líquida, utiliza mecanismo de presión y tiene además una linterna. Y así podríamos ir viendo las combinaciones, pero no termina allí. Si nosotros esto lo hubiéramos hecho en un papelote grande, podríamos cortar cada una de las columnas y entonces empezar a subir y bajarlas de tal manera que encontraríamos cientos de variantes de lapiceros, algunos realmente muy originales, algunos descartables por irrealizables, pero probablemente en este juego de ir combinando todas las variables, al analizar las posibles combinaciones horizontales moviendo verticalmente las columnas, podríamos encontrar aquella nueva idea que estábamos buscando para mejorar ya no un lapicero, sino una herramienta, un sistema, un artefacto, un proyecto o un plan de trabajo. La otra técnica para producir ideas es la técnica del semáforo. Esta técnica se utiliza en reuniones de trabajo. Sirve para disciplinar la dispersión natural en sesiones de trabajo o sesiones de creatividad para superar alguna problemática. En primer lugar, hablamos de la luz verde. El semáforo tiene luz verde, luz ámbar y luz roja. En este caso usaremos la verde y la roja. El coordinador de esta dinámica levanta una tarjeta de color verde y todos saben que es la fase creativa. Utilizamos el hemisferio derecho. Se trata de generar tantas ideas nuevas como se pueda, usando herramientas para crear ideas nuevas. Cuando ya parece que no hay más ideas nuevas, el coordinador insiste, ¿alguna idea más? Porque el que estén callados no quiere decir que no tengan ideas, puede ser que estén pensando y entonces los animamos a que suelten sus ideas. Durante esta fase no se somete ninguna idea al análisis ni a la crítica, ni mucho menos a la burla de las ideas. Cuando ya se acabó esta primera fase, el coordinador levanta la tarjeta roja, luz roja, fase de análisis crítico. Ahora sí, utilizamos el hemisferio izquierdo y empezamos a analizar. Con un análisis frío, lógico y realista, vamos comprobando la viabilidad de cada una de las ideas que se nos ocurrieron en la fase anterior. Se combinan algunas de las ideas, se descartan otras por irrealizables y se suele llegar a la mejor solución posible. La cuarta técnica es la lluvia de ideas o brainstorming que todos conocemos, aunque hay que decirlo, no siempre se utiliza técnicamente. Veamos algunas pautas. Primero, estimular la participación de todos. En esta
técnica es importante que todos den sus ideas, que todos participen. Y si hay algún mudo voluntario, animarlo haciéndole una pregunta muy fácil para que la pueda contestar, lucirse y ya se sienta animado a seguir colaborando. Segundo, suspender la crítica. Igual que en la técnica del semáforo, en una primera fase nadie rechaza, ni critica, ni chotea las ideas de sus compañeros, por más que parezcan tontas, aventureras o demasiado superficiales. Esto permite que todos superen el miedo al ridículo, viendo que sueltan ideas tan audaces, tan atrevidas, uno también se anima a soltar la suya. Esto produce una máxima acumulación de ideas. Hay que tolerar las esperas productivas. El que nadie hable no quiere decir que ya no tengan nada que decir, sino que probablemente están pensando, están madurando alguna idea y hay que tener paciencia. Finalmente, se asocian y combinan las ideas que han sido acumuladas para comprobar su viabilidad. Después, ejecutar esta idea escogida, aplicarla y finalmente evaluar para encontrar sus ventajas o cómo superar sus desventajas si las tiene. La lista de verificación está inspirada en el checklist que los aviadores utilizan antes de emprender el vuelo con sus aviones. Sirve para abrir nuevos cauces de sondeo para encontrar cambios que solucionen el problema que queremos solucionar. Se usa también cuando se quiere mejorar un sistema, un proceso, un plan de trabajo o una herramienta. Y nos vamos preguntando, ¿qué otros usos podría tener esta herramienta, este sistema, este proceso? ¿Qué adaptación puedo hacer dentro del mismo sistema? ¿Qué modificaciones podría darle? ¿Puedo ampliar los materiales, los márgenes, las fechas? ¿Puedo minimizar algunos de los detalles del problema que estamos tratando de resolver? ¿Qué elementos puedo sustituir por otros? ¿Cómo puedo reordenar todos los elementos que ya tengo? ¿Qué inversión? En lugar de adelante para atrás, de atrás para adelante, de arriba para abajo, en lugar de abajo para arriba. ¿Qué combinaciones puedo hacer? De esta manera tenemos un amplio panorama de posibilidades para mejorar o superar el problema que estamos trabajando. Y para terminar, quiero compartir con ustedes los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Él habla de que para mejorar el trabajo dentro de una reunión o de un equipo de trabajo, hay que ordenar el análisis y el trabajo. Y para ello él sugiere los sombreros. No es que vayamos a comprar sombreros para cada integrante del equipo. Es una manera ideal de decirlo. Entonces, el coordinador dice a todos los integrantes, nos vamos a poner el sombrero blanco. Ponerse el sombrero blanco quiere decir fijarse exclusivamente en hechos puros, datos concretos. Cuando el coordinador, después de terminado esta recopilación de hechos, dice nos ponemos el sombrero rojo, dejamos salir nuestros sentimientos y nuestras emociones con respecto a las soluciones que queremos dar. El sombrero negro es el abogado del diablo, es el juez estricto. Es cuando utilizamos la crítica negativa. El sombrero amarillo, cuando el coordinador dice pongámonos el sombrero amarillo, es que vamos a analizar lo positivo, el beneficio que podemos sacar. Así como el sombrero negro es pesimista, el sombrero amarillo es optimista. Después él sugiere ponerse el sombrero verde.
que se refiere a la creatividad o a la innovación, producir ideas nuevas. Y por último, la visión global o la síntesis con el sombrero azul. Entonces, estos sombreros son, repetimos, una manera ideal de decirlo. ¿Por qué sombreros? Los sombreros se colocan en la cabeza, lugar donde reside el pensamiento. Entonces, utilizar sombreros es como insinuar que queremos pensar, pero pensar de diferentes maneras. Cuando uno se pone un sombrero, adopta una personalidad distinta. ¿Qué pasaría si nos ponemos un sombrero de un determinado color para pensar? Por ejemplo, el color blanco. ¿Qué nos sugiere el color blanco? Pureza, limpieza, higiene, transparencia, objetividad. ¿Nos podemos imaginar un médico con un mandil color negro? No. Los médicos suelen llevar vestimenta clara porque es limpieza, transparencia, objetividad. El sombrero blanco es objetivo, neutro. Se concentra en la información y los datos concretos para analizar el problema. ¿Qué información falta? ¿Cómo se puede obtener lo que falta? Los datos que tenemos son concordantes. Se analiza, pero objetivamente, sin emoción, sin sentimientos, sin críticas, sin optimismo, solamente un análisis frío de los datos. Sombrero rojo. ¿Qué nos sugiere el color rojo? Nos sugiere amor, sangre, emoción o pasión. Cuando utilizamos el sombrero rojo, representa los sentimientos, las emociones, la intuición fruto de los dos anteriores. Deben manifestarse todos espontáneamente, con libertad, sin explicar o justificar los sentimientos o las emociones. O sea, dar rienda suelta a las emociones y a los sentimientos. Color negro. ¿Qué nos sugiere el color negro? El color del luto, la oscuridad, la noche. Cuídate cuando salgas de noche, decimos. El sombrero negro simboliza la precaución, la evaluación de los riesgos, el juicio crítico. Es peligroso si se le utiliza en exceso. Evita los errores. Previene las decisiones irrazonables aportando mesura. Señala qué es lo que no se puede hacer y explica las razones. Es un juez implacable que no va a dejar pasar ni dudas, ni dificultades, ni riesgos innecesarios. El color amarillo. ¿Qué nos sugiere el color amarillo? La salida del sol, la alegría, la parte positiva, ponerse una prenda amarilla para recibir el año nuevo. El sombrero amarillo es lógico positivo, se concentra en la fuerza de las ideas, permite ver el valor y los beneficios con una base lógica y real. Exige esfuerzo porque los beneficios no siempre son obvios. Color verde, el sombrero verde. ¿Qué nos sugiere el color verde? Naturaleza, esperanza, vida. Las plantas se nutren del suelo y crecen. Al ponernos el sombrero verde, es crecimiento, energía, creatividad. Desarrolla nuevas ideas, alternativas y posibilidades. El sombrero verde es provocación y movimiento. Es un esfuerzo creativo colectivo. Todos aportan para llegar a la mejor idea. Y finalmente el color azul. ¿Qué nos sugiere el color azul? Color del cielo,
la sobriedad, color serio. Una persona vestida de azul da la sensación de ser más tranquila para pensar. Azul es la visión panorámica, el control, la serenidad y el manejo del pensamiento. Se concentra en el pensamiento en sí, en definir la situación y las soluciones alternativas. Es una mirada integral. Verifica los procesos, sigue la agenda, exige informes, conclusiones y decisiones. Lo usa el líder porque es responsable de un proceso productivo. En este último sombrero es donde hacemos la síntesis integral de todo lo que hemos trabajado con los sombreros anteriores. Entonces, el sombrero blanco es objetivo, datos y estadísticas. El sombrero rojo es emocional, sentimiento de agrado, desagrado. El sombrero negro es negativo, qué obstáculos, qué críticas podemos encontrar. El sombrero amarillo es positivo, optimismo y proactividad. El sombrero verde es creativo, producción de ideas y sugerencias. El sombrero azul es organizado, planifica, integra, ordena y dirige. Con el sombrero blanco yo trabajo todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. Con el sombrero amarillo me gusta este horario, me parece estupendo. Con el sombrero rojo, lo importante de mi trabajo es que puedo interactuar con mis compañeros y ayudarlos. Eso me hace feliz. Con el sombrero verde, pienso que nuestro horario puede mejorar si nos pidieran sugerencias. Con el sombrero negro, yo trabajo hace 10 años y el horario es el mismo. No veo por qué habría que cambiarlo. Mientras que con el sombrero azul sobre el horario, intercambiemos ideas. Cada uno dará su punto de vista y llegaremos a una conclusión final en la que estemos todos de acuerdo. Cuando uno se pone un sombrero, tiene que pensar y actuar de acuerdo al color que le ha tocado. El sombrero blanco da información, el sombrero amarillo es optimista, el rojo expresa emociones y sentimientos, el verde es creativo, provoca analizar otros puntos de vista de la misma idea. El sombrero negro se ubica en la parte pesimista, analiza el por qué no resultará una idea. Y finalmente el sombrero azul le gusta organizar las ideas, pone el orden en una discusión, le gusta programar. Sombrero blanco da información, sombrero amarillo es optimista, el rojo expresa emociones y sentimientos, el verde es creativo, provoca analizar otros puntos de vista de la misma idea. El sombrero negro se ubica en la parte pesimista, analiza el por qué no resultará una idea. Y el sombrero azul le gusta organizar las ideas, pone el orden en una discusión, le gusta programar y sacar conclusiones. Intentemos precisar a qué sombrero pertenecen estas intervenciones o afirmaciones. Este es el gráfico estadístico de nuestras ventas. ¿A qué sombrero pertenece? Al blanco. Datos exactos. Esto es divertido, hay que ponerlo en práctica. Estamos hablando del sombrero amarillo, es divertido, me gusta. No funciona, ya lo probamos el año pasado. ¿Qué sombrero sería? Claro, el sombrero negro, de crítica, de pesimismo. ¿Qué tal si probamos a hacerlo al revés? Nos recuerda alguna de las ideas de las técnicas para producir ideas, ¿no? Sombrero verde. Hay que ordenarnos para obtener el máximo beneficio. Sombrero azul, poner orden, organizar, integrar las ideas. Me emociona comprobar a cuántos beneficiaremos con esto. Sombrero rojo, emociones y sentimientos.
En esta sesión hemos visto los siguientes temas. En esta Primero, sesión hemos competencias visto para los la siguientes comunicación temas. del líder. Primero, competencias Después, para habilidades la del líder comunicación para del comunicarse. líder. Después, Enseguida, habilidades del tolerancia líder a la para ambigüedad. comunicarse. Enseguida, Habilidades para tolerancia a la hablar con ambigüedad confianza y hacer aceptar sus habilidades ideas. para hablar con Cómo confianza lograr que y la hacer gente se aceptar sienta sus ideas. importante. Cómo lograr que la gente se sienta importante. Creatividad de cada La uno. creatividad y La el historia índice de la ranita ranita y y su cada moraleja. La historia de la ranita Y finalmente, y su moraleja técnicas para producir ideas. y finalmente técnicas Muchas para gracias. producir ideas. Muchas gracias.